Hola amigos de YouTube, el tema que vamos a explicar hoy entonces, continuando con funciones, es la función homográfica. ¿Qué es la función homográfica? La función homográfica es aquella que podemos expresarla de esta manera, como un cociente entre dos funciones lineales. En este cociente A, B, C y D son constantes reales, todo esto para que la función sea una función real, pero estas constantes van a tener algunas restricciones. Dos restricciones van a tener esta constante. La primera es que C, la constante C, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si C fuera 0, se anularía este término y la función terminaría siendo una función lineal. Podría expresarlo yo como una constante por un x más un término independiente. Así que c tiene que ser distinto de 0 para que la función sea distinto a la función lineal. Y la otra cosa que le vamos a pedir a esta constante es que este producto menos este producto sea distinto de 0. ¿Por qué le pedimos esto? Para que la función sea distinto a una constante. Si quieren, después ustedes hagan la prueba, pongan una función homográfica donde esto no se cumpla, y ustedes se van a poder fijar que les va a quedar, haciendo simplificaciones, una función constante, es decir, le va a quedar f de x igual a 2, 3, 4, una constante, ¿no? Muy bien. Así que eso con respecto a las constantes. Vamos entonces a definir ahora el dominio, que es otra de las cosas necesarias para poder definir por completo una función. Fíjense que al ser un cociente, para que exista el resultado, el denominador tiene que ser siempre distinto de 0. Cx más d, en este caso, que es el denominador, tiene que ser siempre distinto de 0. Y para que esto ocurra, x no puede valer nunca menos d sobre c. Despejamos x de aquí y nos da que x tiene que ser distinto a menos d sobre c. Entonces, ¿cómo vamos a definir el dominio de esta función, puesto que x no puede valer este valor? Podemos definirlo como la unión de dos intervalos. Fíjense, el dominio de una función homográfica podemos definirlo de menos infinito hasta el punto menos d sobre c, unión este otro intervalo, desde menos d sobre c hasta más infinito. Fíjense que al ser un intervalo abierto, al ser la unión de dos intervalos abiertos en menos d sobre c, lo que estamos queriendo decir es que no vamos a incluir al punto menos d sobre c en nuestro dominio. Por eso, la otra manera de escribir todo este choclo es que nuestro dominio va a ser el conjunto de los números reales menos el elemento menos d sobre c. ¿Por qué tenemos que hacer esta restricción? ¿Por qué tenemos que sacar este elemento? Porque recordemos que para que una función sea función, justamente, tengo que elegir un dominio que pueda operar para todos los valores de ese dominio. Como aquí menos d sobre c no lo puedo colocar aquí en la función, debo sacarlo del dominio, ¿no? Así que este sería el dominio de la función. Entonces, escrito de la manera que estábamos acostumbrados a definir el dominio, podemos decir que la función f se extiende desde el campo real menos el elemento menos d sobre c hasta el campo real también. Bien, la primera función homográfica que vamos a analizar es esta que vemos aquí en pantalla, 1 sobre x. Fíjense que en esta función, la función lineal que tenemos arriba es una función constante y la función que divide abajo en el denominador es la función x. En esta función, el dominio, si hacemos la cuenta que pusimos en la anterior diapositiva, son todos los reales menos el 0.
no podemos poner el 0 en x porque el resultado de la función sería indeterminado. No podemos dividir algo por 0. Así que este sería el dominio de la función. Ceros de la función, que es algo que también nos interesa cada vez que analizamos cada tipo de función. Bueno, un cero de la función son los valores de x que hacen igual a 0 a la función. Así que vamos a despejar x con esta condición. Nos quedaría esto. Y fíjense que en esta igualdad, para que 1 sobre x sea igual a 0, para que una división sea 0, lo que debe ser 0 es el denominador, el numerador. Pero aquí el numerador es 1. ¿Qué queremos decir con esto? Que este cociente nunca va a ser 0. Por lo tanto, los ceros de la función es un conjunto vacío. Es decir, esta función, la función 1 sobre x, no va a tener un valor de x que anule a la función. ¿En qué valores de x la función va a ser positiva? Lo que conocíamos como el conjunto de positividad. Bueno, planteando de vuelta la ecuación, nos da que para que esto suceda, x tiene que ser mayor que 0. Y tiene que ser menor que 0 si queremos que la función tome valores negativos. Es hacer lo mismo pero cambiar la desigualdad, ¿no? Así que fíjense entonces qué pasa con esta función. El dominio queda dividido en dos grandes grupos, x mayor que 0 y los x menores que 0. Los x mayores que 0, la función va a ser mayor que 0, y los x menores que 0, la función va a ser menor que 0. El 0, como no forma parte del dominio, no forma parte ni del 0, ni del conjunto de positividad, ni del conjunto de negatividad. Vamos a ver ahora una gráfica de esta función. Lo que ustedes ven en pantalla es la función 1 sobre x graficada en un gráfico xy. Bueno, fíjense, ya con este gráfico podemos ver muchas propiedades que tiene esta función. Lo primero que vemos es lo que habíamos calculado antes, que esta función no posee ceros. En ningún momento la función toca al eje x. Aquí la función no la podemos seguir dibujando, pero si pudiéramos seguir viendo qué pasa a medida que x crece, veremos que la gráfica se acerca a x, pero nunca toca el eje x. Bueno, también vemos que si x es menor que 0, la función es negativa, este tramo, y también vemos que si x es mayor que 0, la función es positiva. Otra cosa que vemos, fíjense, desde menos infinito a 0, la función es decreciente, decrece. Y desde 0 hasta más infinito, la función también es decreciente. Cuidado acá, no podemos decir que toda esta función es decreciente. No podemos decir eso. Pero sí podemos dividirla en dos intervalos y decir que del intervalo menos infinito a 0 es decreciente y desde 0 a más infinito también es decreciente. ¿Por qué no podemos decir que toda la función es decreciente? Porque fíjense, si yo tomo este punto, por ejemplo, y lo comparo con este punto, la función es mayor en este punto. Entonces, para estos dos puntos no se cumple que la función sea decreciente. Por eso tenemos que dividirla en dos intervalos y calificar a cada uno por separado, ¿no? Como vemos, cada uno de esos intervalos es decreciente. La imagen de la función. Fíjense que la función cubre todos los valores de y, valores negativos, valores positivos, pero no cubre el 0. Como vimos antes, esta función no tiene un valor de x que la anule. Por lo tanto, la imagen de la función, escrito de vuelta de forma de intervalos, tenemos esto. O dicho de una manera más fácil,
la imagen de la función son todos los reales menos el 0. Bien, otra cosa muy importante de esta función. Esta función tiene lo que se llama dos asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Bueno, una asíntota es una curva que se aproxima a otra tanto como uno quiera sin tocarla. Entonces fíjense que esta función tiene un comportamiento asintótico. Cuando x tiende a menos infinito, la función se aproxima a la recta y igual 0. La recta y igual 0 es el eje x, ¿no? Entonces fíjense, cuando la función se aproxima a menos infinito, la curva se empieza a acercar al eje x, pero nunca lo toca. Eso es un comportamiento asintótico. Y lo mismo sucede para x igual más infinito. A medida que la función toma valores cada vez más altos de x, la curva se acerca al eje x sin tocarlo nunca. Esa es la primera asíntota, la horizontal. Pero también posee una asíntota vertical. Fíjense, a medida que x se acerca a 0, la gráfica de la función, la curva, se acerca al eje y, aunque nunca lo toca. Por eso que la asíntota vertical es la recta x igual 0, es decir, es el eje y. Así que la función y sobre x, esta función homográfica, tiene dos asíntotas, una vertical y otra horizontal. Bien, ¿qué pasa con la función f de x igual menos 1 sobre x? También es una función homográfica muy similar a la función 1 sobre x, pero el gráfico, ustedes ven que está como invertido, ¿no? Está como dado vuelta, pero las propiedades son similares. Esta función no tiene ceros. Para x menor a 0 la función es positiva y para x mayor a 0 la función es negativa. Al revés de lo que sucedía con la función 1 sobre x. Es creciente en menos infinito hasta 0. Es creciente. Y también es creciente desde 0 hasta más infinito. Sucede lo mismo que sucedía con la otra función. Es creciente por intervalos. No podemos decir que toda la función sea creciente. Sí es creciente en este intervalo y es creciente en este otro intervalo. Y la imagen de la función es exactamente igual a la imagen de la función 1 sobre x. Así que estas dos son, por así decirlo, las funciones de cabecera de la función homográfica, las más sencillas de analizar, que las analizamos porque todas las otras funciones homográficas se van a parecer a alguna de estas dos, a la función 1 sobre x o a la función que acabamos de ver, menos 1 sobre x. Vamos a ver entonces ahora una función homográfica genérica, como aquí la tenemos expresada. Vamos a ver los ceros de esta función. Como es un cociente, la función se va a anular en los puntos donde se anule el numerador. Es decir, que para que esta función sea 0, lo que tenemos que buscar es que ax más b sea 0. Despejando entonces el valor de x que cumple esta condición, nos da que va a tener esta función un único 0 en menos b sobre a. Allí tenemos un gráfico. El gráfico corresponde a esta función. Fíjense dónde está el 0, en menos 1. Y si hacemos esta cuentita con estos datos, es el valor que tenemos. Otra cosa importante, esta función también tiene dos asíntotas. Dos asíntotas. Tenemos una asíntota horizontal ubicada en a sobre c y tenemos una asíntota vertical ubicada en menos d sobre c. Estas dos asíntotas. Fíjense entonces que esta función es muy similar a la función 1 sobre x, ¿no?
tienes dos asíntotas y la gráfica es exactamente igual. Muy bien, ¿qué podemos decir de la imagen de esta función? Fíjense que esta imagen, la imagen de esta función, por tener una asíntota horizontal, podemos interpretar esto que la función nunca va a tocar el punto A sobre C, justamente porque ese es el valor de la asíntota horizontal. Es decir, que la imagen de esta función van a ser todos los números reales menos A sobre C. Disculpen ustedes, aquí hay un error en la diapositiva. Lo que tendría que decir aquí es A sobre C. A sobre C, no menos B sobre A. Bien, aquí hay algunos ejemplos de funciones homográficas graficadas. Y aquí les señalo una curiosidad sintáctica. Homográfica significa, homo significa misma, y gráfica, como la palabra lo dice, gráfica. Así que esta función se llama así porque independientemente del A, de B, del C y del D que elijas, con la restricción que vimos al principio, todas van a tener la misma gráfica. Corrida hacia arriba o hacia abajo, un poco más abierta, un poco más cerrada, pero la gráfica sigue siendo la misma. Siempre vamos a tener como mucho un 0 y vamos a tener dos asíntotas, una horizontal y otra vertical. Entonces, veamos cómo encarar un gráfico de una función homográfica. Supongamos que ustedes les piden graficar una función de este tipo. Hay tres cosas que pueden hacer en este orden y la función queda perfectamente definido su gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es trazar las asíntotas en el gráfico. Lo segundo, encontrar el cero de la función. Y lo tercero, en vista de los dos análisis anteriores que hicimos de asíntotas y del cero, es analizar qué tipo de gráfico encaja en esa función. Vamos a ver más claro esto. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos esa función homográfica. Lo primero que teníamos que hacer era trazar las asíntotas, ¿no? Fíjense que con estos datos podemos ver que tiene una asíntota en y igual a 2 y en x igual menos 2. Entonces trazamos la asíntota y igual a 2 y la asíntota x igual menos 2. Bien, la otra cosa que teníamos que hacer era marcar el cero de la función. Si calculamos el cero de la función en vista del valor que anulaba el denominador, este valor nos va a dar menos un cuarto. Así que si lo ubicamos va a estar aproximadamente por aquí el un cuarto. Bien, y ahora lo tercero que tenemos que hacer es analizar qué tipo de gráfico encaja con estos valores. Tipo de gráfico teníamos dos. Una función homográfica puede tener un gráfico como el de la función y sobre x, perdón, 1 sobre x, o el de la función menos 1 sobre x. Recuerdan que cambiaban los cuadrantes donde estaba dibujado la función. Entonces, en vista de estas dos asíntotas, la función que nos interesa podría ocupar este cuadrante y este cuadrante y ser del tipo 1 sobre x, o podría ocupar este cuadrante y este cuadrante y ser del tipo menos 1 sobre x. ¿Cuál corresponde en este caso? Bueno, como el 0 está ubicado aquí en este cuadrante, no queda otra de que la función pase por aquí. Como tiene estas dos asíntotas y el 0 aquí, la función tiene que hacer esto. Y si la función hace esto, va a ser lo mismo en el cuadrante opuesto. Entonces, si tratamos de trazarla, nos va a quedar algo así.
Ahí tenemos la función. Entonces fíjense, marcamos las asíntotas, averiguamos el cero de la función y analizamos si el tipo de gráfica según esos datos corresponde al de 1 sobre x o al de menos 1 sobre x. Esto es todo lo que hay que hacer cuando tenemos una función homográfica. Siguiendo todos estos pasos, una función homográfica es perfectamente graficable, y una vez que tenemos las gráficas, bueno, ya podemos ver qué puntos del dominio, qué puntos nos forman parte de la imagen, podemos ya definir en qué intervalo crece, en qué intervalo decrece, pero todo gracias a la gráfica de la función, que es muy fácil de tratar. Esto es todo en cuanto a función homográfica. Espero que les haya servido este video. Si les sirvió, por favor, denme un like. Y en el próximo video vamos a seguir con otras funciones que son básicas para este curso. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.